Muy buenas, compañeros. Hoy vamos a tratar una parte del tema de administración y gestión, que es el método Hanlon. Este tema es un tema que nos cuesta un poco más de estudiar, ¿vale? Por ser un tema poco enfermeril, propiamente dicho. Pero bueno, la verdad es que luego es un tema que os será súper rentable tanto en las OPEs como en el EIR y seguramente eso es lo que más os tiene que importar, ¿vale? Además es un tema que cada año está teniendo más tendencia en preguntas y que no debemos dejar pasar, ¿vale? Yo sé que es uno de los temas que más rollo supone. La verdad es que yo, como soy un poco friki, a mí es uno de los temas que más me gustaba. Pero bueno, no os agobiéis con él y peleadlo, ¿vale? Porque al final es un tema que es importante de entender y que si conseguís entenderlo bien, luego os va a dar mucha satisfacción, porque la verdad es que es un tema de los que la gente, como no les gusta, no lo estudian y cuando luego llega la hora de la verdad, el examen, pues se dejan las preguntas y nosotros, como es un tema que nos gusta o lo hemos estudiado, pues podemos sacarles esa pequeña ventaja, ¿vale? Que al final es muy importante. Esa ventaja luego ya sabéis que al final un puntito te hace ahí todo y ya os digo, es que es un tema súper importante. Además, cada año más. Bueno, hoy vamos a hablar en particular del método Hanlon, ¿vale? Es un método que se utiliza en la planificación sanitaria para establecer una jerarquía de las prioridades a la hora de actuar, ¿vale? Una vez que ya hemos visto los problemas, hemos visto las necesidades que tenemos, pues hay que priorizar qué es lo que vamos a hacer, sobre qué vamos a empezar a actuar. Entonces, todo el proceso de administración lo tenéis súper desarrollado en el tema y, bueno, probablemente haremos otro vídeo explicándolo, pero eso será de forma más general. Hoy sobre todo me voy a centrar en este método porque ha tenido varias preguntas tanto en las últimas oposiciones que hemos tenido como en el EIR y bueno, creo que es un concepto que gracias a un pequeño truco que os voy a dar y teniendo claras las cosas que mide, pues vamos a sacar las preguntas fácilmente. Así que nos vamos a centrar sobre todo en él, porque la verdad es que el proceso administrativo da para otro vídeo de solo. Entonces, sobre todo, quiero hablaros de que existen varias técnicas a la hora de establecer las prioridades, ¿vale? Voy a nombrar las que son más importantes con alguna clave que tengo yo para que sepáis cuál es cuál y después me voy a centrar en el método Hanlon, que es el que más queremos tratar aquí. Vale, importante. La parrilla de análisis. La parrilla de análisis, como bien indica su nombre, te establecerías como una parrilla, una lista con todas las cosas y valoras 4 criterios, ¿vale? Los criterios que valora los tenéis en el tema por si os interesan más, pero sería importancia sanitaria, relación entre problema y factores de riesgos, capacidad real a la hora de solucionar ese problema y factibilidad que tenga nuestro programa de llevarse a cabo. ¿Vale? Después tenemos el método Hanlon, que está formado también de 4 componentes y que enseguida vamos a ver más a fondo. También está el método Simplex, que es un método simple, es un método estructurado y es un método que simplemente pones tus problemas, miras los estándares que tienes y sumas las puntuaciones para ver cuál manda. Luego tendríamos también el método DARE. El método DARE se parece bastante en el Simples, pero en el Simples tú tienes que elegirle un poco más, ¿vale? Es simple, pero adaptado a tu problema. Y el DARE va totalmente predefinido, ¿vale? El DARE es el que te lo da todo, pero no se adapta a ti para nada, ¿vale? Y el Simplex, sin embargo, sí que se adapta. Esa sería la diferencia entre estos dos. Luego tenemos el método Heber, que es un método que fue preguntado en el examen EIR y que fue preguntado, yo no tenía ni idea, pero a veces la técnica test y a veces el darte cuenta de que una palabra cuadra con las opciones de respuesta te puede ayudar a salvar preguntas. Y este es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque Geber es el acrónimo de lo que se mide, ¿vale? Va a medir la gravedad, la extensión, vulnerabilidad, evolución y repercusión. Esa era la opción correcta en ese examen y esa es la opción correcta si nos lo volviésemos a cruzar en algún examen, ¿vale? Podéis estudiaroslo de memorieta, podéis haceros una regla que sea uniendo todo, pero al final van a ser esas 4 palabras y es difícil que tengamos otras. Entonces, de esta manera, pues simplemente saber que es un acrónimo y ya está, y que os lo pregunten. El CENDES-OPS es importante saberlo porque es el que se utiliza en los países que son muy pobres. ¿Y por qué se utiliza en países pobres? Pues porque va a ser muy parecido al método Hanlon, pero lo que va a tener debajo es la costo-efectividad. Es decir, si yo me encuentro algo que realmente no lo pueda hacer porque no me sea costo efectivo, pues ya se acabó como problema, porque es que no voy a poder hacerlo, porque estamos en países pobres, ¿vale? Entonces, el CENDESOP sería como el método Hanlon, pero adaptado a esos países pobres. Si te cuesta mucho dinero, lo puedes ir descartando. Y luego el DAFO-CAIM, ¿vale? Que es un programa que lo que mide son las 4 cosas de la letra DAFO y te dice 4 verbos que tú tienes que hacer con esas cosas.
Entonces, si tú en ese problema buscas las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, ¿qué tienes que hacer? Pues valorar si puedes corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. Si puedes hacer esas cosas de todo, pues ese va a ser más prioritario que uno que no puedas hacer esas cosas, ¿vale? Sobre todo importante porque también ha sido preguntado, ¿vale? Tanto en el EIR como en oposiciones. Pero bueno, el que se lleva la palma es el método Hanlon, así que es sobre él sobre el que más vamos a ampliar la clase de hoy. En primer lugar, os quiero decir que, bueno, como he dicho, es un método que utiliza 4 componentes, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado porque hay 2 componentes que tienen doble nombre, ¿vale? Normalmente los conocemos como magnitud y gravedad, pero la magnitud también se puede conocer como extensión y la gravedad también se puede conocer como severidad. Por lo tanto, cuidado con eso, por si os cambian la palabra en un problema que no os quedéis pillados por esto, ¿vale? A ver, lo han preguntado y por eso os lo digo, ¿vale? Yo el truco que tengo para recordarlo mejor es asociar las palabras. ¿Por qué? Pues porque, a ver, cuando yo valoro un dolor como muy grave, ¿qué es lo que digo? Que es un dolor severo. Pues ya lo tenéis, gravedad, severidad. Y cuando yo digo que algo es muy extenso, ¿qué significa? Que tiene muchísima magnitud, que influye a un montón de gente. Pues ya lo tenéis. Son palabras que son casi iguales, pero que tenéis que tener en cuenta para que no os cambien las palabras, ¿vale? Sobre todo, pues si os dicen ¿cuáles son las 4 características del método Hanlon? Y os ponen factibilidad, eficacia, gravedad y severidad. No sería correcta, porque gravedad y severidad sería lo mismo, ¿vale? Ahí es donde yo quiero que estéis más astutos, ¿vale? Bien, entonces, estos 4 componentes, ¿para qué los quiero? Para priorizar los problemas. Ya está. Eso sería para lo que yo quiero el método Hanlon. Bien, y ahora el método Hanlon tiene una fórmula, y una fórmula que vamos a recordar mejor gracias a esta imagen. ¿Vale? Esta imagen de los Simpsons, donde tenemos a Marge Simpson y a Flanders, ¿vale? Ya sabéis que Marge está con Homer. Homer, como se entere de esto, va a dar una buena tunda, pero no se va a enterar porque esto va a quedar entre nosotros. Entonces, espero que os gusten los Simpsons, porque es importante que recordéis el nombre de Marge y el nombre de Flanders, porque es quien nos va a importar para nuestro truco de la fórmula. Simplemente el truco es que quedaros con la copla de las que he puesto ahí en mayúsculas porque son las que nos interesan. La M de March, la G de March, la E de March y la F de Flanders. ¿Y qué hacen en la fórmula? Pues la M y la G se suman y la E y la F multiplican. ¿Vale? Quedaros con que magnitud y gravedad son cosas que son las dos muy, muy fuertes y lo que voy a hacer es sumarlas. Pero es que luego la eficacia de lo que hago y la factibilidad es mucho más importante y va a venir multiplicando. Y así ya os acordáis de todo lo de la fórmula. Bien, entonces, esa sería la fórmula más importante, que es súper importante. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que hasta hace unos años, con sabernos la fórmula, íbamos tirando con las preguntas, pero ya nos han pillado los tribunales y como son así de espabilados y tienen que ir a por todas, pues han inventado otra cosa más para chincharnos. ¿Y qué han inventado? Que sepamos lo que vale cada parámetro, ¿vale? Entonces, esto es importante. Tenemos que saber lo que valen porque ya nos han preguntado. Entonces, tenemos que estarnos al loro. Importante, tenemos que saber que magnitud y gravedad van a ir de 0 a 10. O algo no es nada extenso, o algo es muy extenso, o algo no es grave, o algo es muy grave. ¿Vale? Va de 0 a 10. Mi eficacia de la intervención va a ir de 0,5 a 1,5. Ojo, la eficacia nunca va a ser 0. ¿Por qué? Porque por poco que yo haga, algo voy a hacer. Entonces, quedaros con esa clave. La eficacia de mi intervención nunca va a ser 0. ¿Pero qué es lo que sí que puede ser 0? Pues lo que sí que puede ser 0 es la factibilidad de mi intervención. ¿Por qué? Pues a ver, como ejemplo, yo puedo pensar en una intervención. Por ejemplo, voy a darle 1.000.000 de euros a alguien para ver si así es más feliz. ¿Vale? ¿Pero esto es factible? No es factible, porque es que yo no tengo ese dinero, entonces no puedo ir a darle a nadie 1.000.000 de euros. ¿Va a ser algo que sea eficaz? Claro, no te digo, claro que va a ser mucho más feliz, va a ser un 1,5, ¿no? Si pudiera llegar a 1.000, sería 1.000 más feliz. ¿Pero va a ser factible? No, no va a ser factible. Entonces ahí sería un 0. Entonces la factibilidad sí que puede tener ese 0. Es importante porque lo que nos han preguntado en el examen, que es donde hemos tenido que ajustarnos a esto, es diciéndonos que qué criterio él solo podía hacer que nuestra fórmula se transformara en 0, que un problema, lo quitásemos de prioritario. Y lo que es la factibilidad. Si algo no es factible, yo aquí lo multiplico y todo lo que sea multiplicado por 0 es 0, patata. ¿La magnitud y la gravedad pueden ser 0? Sí. ¿Por sí solo me va a dar 0 en la fórmula? No, porque yo tendré una magnitud de 0, pero la gravedad puede ser 1. Y con que yo aquí ya me salga un 1, ya no va a ser 0 toda la fórmula. Por lo tanto, ojo ahí, que es donde han ido a pillarnos y que no nos pillen más. Y además, también
importante en la factibilidad saber que esta palabra viene de 5 componentes para medirla y vamos a medirlo con el factor PIL, ¿vale? El factor perla, podéis acordaros así mejor. Y es un acrónimo que lo que significa es que lo que queremos hacer, nuestra intervención, tiene que tener pertinencia, factibilidad económica, aceptabilidad. Tengo que disponer de recursos y tiene que ser legal, ¿vale? Son las 5 letras del factor PIL para medir la factibilidad, ¿vale? Esta diapositiva es súper importante. Podéis copiarlo si queréis en vuestra libreta de oro tal cual, copiándolo con vuestra letra para interiorizarlo. Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenéis unos ejemplos de distintos problemas y cómo yo los voy a priorizar, ¿vale? Por ejemplo, alteración del sueño, pues me dice que de gravedad tengo un 5, de extensión un 9, de eficacia un 1 y de factibilidad un 1. ¿Cuánto me da? 14. De caídas, 8, 8, 1 y 1. ¿Cuánto me da? 16. Yo haría la fórmula de todo y luego lo colocaría y buscaría cuál es el problema, más importante. En este caso, ¿quién tiene 21? La úlcera por presión. Pues yo actuaría sobre la úlcera por presión. ¿Vale? ¿Entendéis cómo funciona, verdad? Bueno, a ver, es que es algo que sé que es un poco complicado, pero que tenemos que tenerlo en cuenta porque ya nos ha caído en exámenes. Entonces, ya está, pensad simplemente eso, que el 0 va a ser factibilidad, que mi eficacia sí que siempre voy a tener una mínima eficacia porque por poco que haga algo tendré, pero algo puede ser no factible, o sea, es que es muy fácil que yo tenga un proyecto súper especial, súper guay y me digan, pues no, chica, lo siento, pero no te lo voy a conceder, pues ya está, mi intervención era perfecta, pero no puedo hacerla. Bien, ahora vamos a hacer una pregunta sobre el método Hanlon. Os adelanto que es una pregunta complicada, pero no os preocupéis, acabamos de ver el método Hanlon, así que nos va a venir bien para repasarlo, para ver los trucos que os he dado y las características que tiene este método, ¿vale? Es un método que es que les gusta preguntarlo y entonces vamos a ir a por ella y vamos a sacar esta pregunta y todas las que nos quieran poner sobre esto. Además es una pregunta que si os dais cuenta es la típica pregunta que cualquiera que no tenga ni idea de gestión, conforme la ve en el examen, sale corriendo y dice, ¡ay, madre mía, no tengo la plaza ni la quiero! Pero vamos a saber contestarla y ya está, porque aquí estamos para saber contestar preguntas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Me la he inventado yo, ¿vale? Entonces ya sabéis que lo que yo me invento es muy difícil, lo siento, pero es que quiero que se os quede todo bien. Entonces me dice la pregunta, debemos priorizar una serie de problemas para decidir sobre cuál de ellos hago la intervención de educación sanitaria en la comunidad. Para ello, hemos decidido utilizar el método Hanlon. Para el primer problema, tenemos una magnitud de 4, severidad de 0, factibilidad de 0,5 y eficacia de 1. Para el segundo problema, gravedad de 2, extensión de 1, eficacia de 1,5 y factibilidad de 1. Para el tercer problema, magnitud de 3, gravedad de 3, factibilidad 0,5 y eficacia 1,5. Marque la respuesta correcta. Y tenemos 4 opciones, ¿vale? En uno nos dice, debemos priorizar el segundo problema, porque con la fórmula de Hanlon nos da mayor prioridad. En la otra me dice, descartamos el tercer problema porque no es factible. C me dice, al obtener la misma puntuación en el segundo y el tercer problema, no podemos priorizar entre ambos problemas. Por lo tanto, no podemos priorizar utilizando este método. Y en la D me dice, el primer problema se eliminaría de la lista de prioridades porque hemos obtenido 0 en la fórmula de Hanlon. Bien, ya os he dicho que era complicada, es larga, ya sabéis, un toro manso de los que me gustan a mí, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Primero, siempre, en todas las preguntas, marcamos con un subrayador amarillo lo más importante. El boli amarillo os tiene que acompañar al examen siempre. Entonces, ¿para qué? Pues para quitarme toda la paja, todo lo que no quiera lo quiero fuera. Entonces, ¿qué voy a marcar yo? Yo marcaría método Hanlon, ¿vale? Es importante, ¿vale? Aquí en este caso estamos hablando de esto en la clase, pero es que en un examen a lo mejor no os preguntan por este y se refieren a otro, entonces tenemos que darle importancia. Luego, me marcaría pues primer caso y las 4 cosas que me dan, segundo caso y las cosas que me dan, tercer caso y las cosas que me dan. Y me marcaría correcta, ¿vale? Porque también nos pueden poner ahí, marque la respuesta incorrecta y hacernos el lío en un segundo, ¿vale? Bien, entonces, conforme vemos en el examen la palabra del método Hanlon, nos tiene que venir a nuestra mente la diapositiva mágica, la imagen de Mars con Flanders, los 4 criterios que valoramos, lo que se miden y lo que tenemos. Eso ya tiene que ir activándose ahí nuestro componente de test y venir estos trucos a nuestra mente instantáneamente. Bien, entonces vamos a mirar el enunciado de la pregunta y ¿qué tenemos que hacer? Pues tendremos que calcularlo porque si no, no sabemos quién tiene más método Hanlon, quién tiene menos. Entonces vamos a calcularlo. Cojo el primer problema y tengo
que me dan una magnitud de 4, una gravedad de 0, eficacia de 1 y factibilidad de 0,5. Pues aplico la fórmula y me sale un 2. Segundo problema, pongo los datos que tengo, hago la fórmula y me sale un 4,5. Tercer problema, pongo los datos y me sale 4,5. ¿Qué me estoy encontrando? Me estoy encontrando un empate entre el segundo y el tercer problema y que el primer problema tiene una prioridad de 2. Entonces, si yo tengo que priorizar, pues en primer lugar empatarían el segundo y el tercero y en segundo lugar se quedaría el primer problema. Esa sería la moraleja que saco yo después de haberlo calculado. Y entonces vamos a ver las opciones de respuesta. Nos encontramos que en la opción A me está diciendo que hay que priorizar el segundo problema, porque con la fórmula de Hanlon hemos obtenido el valor de mayor prioridad, pero esto no es cierto, porque hemos obtenido un valor que empata con otra de las fórmulas, por lo tanto esto lo descartamos. La opción B me dice que vamos a descartar el tercer problema porque no es factible, pero vamos a ver, si me voy al tercer problema, tiene una factibilidad de 0,5, por lo tanto sí que es factible, así que esta también me la cargo. Opción C. La opción C vemos que es la más larga y la más completa. Ojo, esto también nos sirve ahí como paréntesis mini truco. A veces cuando nos encontramos una opción dentro de todas que es más larga y es más completa, puede ser la correcta, porque el tribunal se esfuerza para asegurarse de que es correcta al 100%. A veces no pasa, pero a veces sí. Entonces, cuando veáis una pregunta que destaca sobre las demás, abrir bien los ojos por si acaso fuese la correcta, ¿vale? Bien, pero aún así siempre lo comprobamos. ¿Y qué me dice la opción C? Que al tener la misma puntuación entre el segundo y el tercer problema, no puedo priorizar utilizando este método. ¿Esto es cierto? Sí, esto es cierto porque hemos visto que empatan. Entonces, si empatan, no voy a poder priorizar con este método. Tendría que utilizar otro para ver con cuál de los dos problemas me quedo. Y la opción D, por terminar, me dice que en el primer problema tengo una puntuación de 0. Vale, es cierto que en el primer problema voy a tener una severidad de 0, pero eso no indica que yo tenga realmente un 0 en el total de la fórmula. ¿Por qué? Pues porque si volvemos a lo que teníamos antes, esa gravedad que significa 0, me la tengo que sumar a la magnitud. Es lo que hemos hablado. Como tengo algo de magnitud, no me va a salir en total 0. El único que es capaz de conseguirme un 0 aquí estando solo es la factibilidad de mi intervención, ¿vale? Recordadlo de que yo voy a empezar a repartir millones por todo el mundo, pero no lo voy a conseguir. Por lo tanto, descartamos esta también y nos quedamos como opción correcta con la opción C, ¿vale? Ya lo sabéis, lo hemos calculado, nos ha salido. Es un problema largo, es un problema complicado. Entonces, ¿qué os aconsejo yo? Yo lo que os aconsejo sobre este tipo de problemas es que si os lo encontráis en el examen en la primera vuelta, no os tiréis a por él. Yo este tipo de problemas, lo que hago cuando estoy en el examen es marcármelo con el bolígrafo rosa para la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque es un problema que me va a quitar tiempo, que a lo mejor si me pongo a calcular me lío con la multiplicación y encima me estreso. Y si me lo encuentro en la pregunta 5 y me dedico a él media hora, voy a estar cortándome para el resto de preguntas que tengo después. Entonces, prefiero dejarme en pausa ese pregunta 5 que va a ser larga, hacerme las otras 95, las otras 150 preguntas y después en la segunda vuelta vuelvo a esa pregunta número 5, ¿vale? De esta forma, si me estanco en esta pregunta, no me llegaría a afectar tantísimo, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado más claro todo el concepto del método Hanlon, que haya conseguido que cale en vosotros y que os guste un poquito más la gestión con esta clase. Y bueno, que los miedos a encontrar las preguntas de este tipo vayan desapareciendo, porque al final es una pregunta que va a hacer que la gente que no se lo ha preparado se nos quite de en medio, digamos, y que los que estamos ahí pues luchemos juntos por la plaza, que es el objetivo y que es lo que tenemos que conseguir. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima clase.